Nuevamente, buenos días para todos. Espero que hubieran disfrutado ese descanso, ese receso después de este tema tan interesante con el cual iniciamos este tercer día de esta jornada de actualización tributaria. Gracias a todos ustedes por darse ese regalo y darnos ese regalo de la posibilidad de traer aquí unos temas especiales que enriquecen nuestra profesión y que nos hacen más asequible y eficaz, veraz, oportuno nuestro quehacer diario. Entonces, antes de iniciar esta segunda sesión, que va a estar connotada por dos temas, vamos a mirar dos temas muy especiales que hemos titulado Documentos, soportes para la aceptación de costos, deducciones e impuestos descontables, y el tema relacionado con la reforma tributaria en aspectos que empiezan a hacer aplicación a partir de este 2022 y otros aspectos que tienen implicaciones tributarias. Antes de iniciar esta jornada, con la cual vamos a disfrutar, ustedes recibieron dos materiales en PDF que hacen referencia a los dos temas que vamos a tratar. Quiero compartir con ustedes una lectura, que es la que hace parte de ese post, de esa imagen inicial que ahorita les estaba compartiendo. Y dice así: son las decisiones que tomamos, lo que nos atrevamos o no a decir, a negociar, a luchar o replantear, y las acciones que emprendemos con base a esas decisiones, las que nos llevan a vivir o no lo que deseamos. Nuestras decisiones pueden llevarnos a lugares correctos o retrasar nuestro avance hacia la meta que nos hemos planteado. Cuanto más aprendizaje tengamos, incluyendo los errores, porque de los errores se aprende, más posibilidades tenemos a la hora de elegir, de tomar una decisión. Recuerda siempre lo siguiente: al final de tu vida, lo que más lamentarás serán las decisiones que por miedo dejaste de tomar. Mientras haya vida, siempre hay tiempo. Atrévete a tener algunas experiencias que has deseado y que no has realizado. Evita tomar decisiones basadas en emociones negativas. Toma distancia, respira y cuando estés en calma, razona y considera lo mejor para ti, basado en lo que quieres y en tus análisis, no en lo que los demás te digan. Por favor, no permitas que nadie tome decisiones por ti. Haz lo que creas correcto. Confía en ti. Infórmate. Investiga sobre quienes hicieron lo que tú quieres hacer y cómo lo lograron para que puedas elaborar tus propias estrategias. No es la decisión, sino lo que haces, tus acciones, lo que ejecutas al respecto, lo que hará el cambio en tu vida. No es hasta que vemos los resultados de una decisión que sabemos si fueron buenas o no. Si no resulta como deseas, haz que ese error te sirva de lección para tus decisiones futuras. Ten en cuenta que algunas veces las decisiones equivocadas nos llevan a lugares adecuados. Jamás juzgues las decisiones de los demás si no conoces sus razones. Las buenas decisiones vienen con la experiencia. No te detengas ni gastes energía en juzgarte. La vida es corta y es mejor seguir adelante. Cambiar tus creencias es básico. Las decisiones de Dios son misteriosas, pero siempre a nuestro favor. Todos somos únicos e irrepetibles. No todos tendremos las mismas experiencias de vida. Atrévete a vivir tu propia vida y toma las decisiones que deseas y que consideras que son las más convenientes, basadas en tu propia y única experiencia o en tus deseos. Este es un post que publicó hace poco Karin Temple, que es una persona pues que es muy conocida a través de las redes o de Instagram. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Y antes de entrar en materia, en el desarrollo de estos temas tan interesantes y tan importantes, quiero hacerles como unos acuerdos. Bueno, como esta jornada se va a ir, espero que pueda cumplirla hasta las 11 de la mañana, o si no 11:05, ahí me disculpan si me extiendo un poquitico, 11:05.
Después tendremos el receso para dar paso a esas inquietudes que ustedes van a ir desarrollando a través de estos temas que les van surgiendo del tema que vamos a ver hoy. Tengo como dos pendientes que hicieron estos días de estos temas. Vamos a tener después de la exposición un break de 5 minutos para desconectarnos, para yo respirar, desconectarme y sentarnos nuevamente a mirar esas inquietudes y desarrollarlas. Entonces, para que preparen y digan por ahí, vamos a tener un break en el cual nos vamos a tomar un cafecito, un vasito de agua, nos estiramos y volvemos nuevamente a resolver esas inquietudes que nos enriquecen a todos. Dentro de este desarrollo normativo y simplemente por un acuerdo propio, en ocasiones yo voy siguiendo las diapositivas que ustedes tienen, pero hay momentos en los que el tema me permite que deje compartir pantalla y me dedique a hacer la explicación. Les pido pues ahí que comprendan eso, que me gusta como sentirme un poquito que estoy ahí cerquita de ustedes a través de estas pantallas. Entonces iré tratando de cambiar, de combinar el asunto de proyectar y estar en pantalla completa. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a desarrollar lo titulamos así, vea, documentos, soportes para la aceptación de costos, deducciones e impuestos descontables. ¿Por qué dijimos que documentos soportes para esta aceptación? Es que si nosotros entráramos a hablar del universo de todas las obligaciones que tenemos respecto a los documentos, sería un poco extenso el asunto. Pero lo importante, lo que quería mostrarle a colación a ustedes, es que hoy, en el desarrollo de ese borrador de la declaración de renta y en la implementación de esas normas del qué hacer para este 2022, tengan claro ustedes y su equipo de trabajo qué es lo que sirve, qué es lo válido hoy, 3 de febrero, para efectos de los documentos soportes de costos, gastos y deducciones. ¿Por qué digo hoy y hago énfasis en eso? Porque miraremos ahorita en la otra sesión que con la reforma tributaria se introdujo una modificación grande al artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Y entonces esa modificación, dice la norma, está pendiente de reglamentar. Entonces, hasta anoche no existían decretos reglamentarios de esa materia. ¿Qué implica esos decretos reglamentarios de esa materia? Que cambia el mundo. Cuando lleguen esos decretos, se empezará a aplicar literal la reforma tributaria, ley 2155. Entonces, hoy miraremos esos aspectos que están ahí vivos para nosotros poder soportar bien una declaración de renta y eso todas nuestras operaciones, que puede que cambien mañana. Entonces, estos son los documentos o esta es la estructura que vamos a hacer. ¿De dónde vamos a partir nosotros? Si nosotros queremos hablar de un documento soporte, necesariamente tenemos que pensar que existen dos sujetos o dos personajes. ¿Y cuáles personajes son y que existen dentro de este mundo? Vea, uno que se llama el vendedor y otro que se llama el comprador. Nosotros nos vamos a centrar en el comprador, nosotros como adquirientes de bienes o servicios. Pero para poder centrarnos en el comprador, tenemos que repasar unas normitas que nos digan, yo como vendedor, ¿qué obligaciones tengo? O usted como comprador debe saber, aunque no es su obligación, frente a qué vendedor está para poder identificar frente a qué sujeto vendedor está, qué obligaciones tiene ese vendedor. Entonces yo tengo que saber si ese vendedor es un obligado o no obligado a facturar para yo saber qué documento me va a entregar. O si ese vendedor, por ese sector económico en el cual se encuentra, existe un documento válido, que un documento equivalente de los vigentes por la norma. Entonces es un ojito a esa realidad. En esta primera diapositiva que les estoy diciendo como las normas básicas, ¿cuál es el techo? ¿A dónde nos tenemos que fijar nosotros siempre que pensamos en documentos soporte? Tenemos que irnos a mirar dentro del estatuto tributario las normas que están involucradas en el articulado del 615 al 618-3 del estatuto tributario. Y entonces esas normas, ¿qué nos vienen a decir? Vea, quiénes están obligados a facturar, qué deben facturar, quiénes son los no obligados a facturar. También se encuentra el artículo que conocíamos con todo el detalle de los requisitos de la factura. Entonces, en esas normas vemos uno a uno esos detalles de la facturación. Nosotros queremos ir a ver, la ley está en el estatuto y está desarrollada en esos artículos. También en ese articulado hablan de un documento que es el libro fiscal de operaciones diarias y todos estos documentos que se utilizan dependiendo de quién es ese sujeto que se llama vendedor.
diciendo que siempre nosotros en mente tenemos que para el vendedor le aplican unas normas, que es artículo 615 y 617, y para el comprador siempre estábamos mirando el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Pero el mundo no se quedó ahí. Con toda esta revolución de el mundo, volverlos, todos estos documentos de ser materiales a volverlos electrónicos, inmateriales, la DIAN hizo una revolución en la información. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a cumplir con unas obligaciones en papel y nos empezaron a hablar por allá desde el 2015 en la factura electrónica. Y se demoró un rato en llegar al mundo facturación electrónica. Hicieron pruebas, empezaron con los grandes, pero ya después se quedó ahí como con el calendario de implementación y nos llevaron a todos. Y hablaba la norma muchas veces, van a llegar los documentos equivalentes. Nosotros pensamos que se demoraban mucho, pero en ese año 2020 llegaron unas normas muy especiales. Y salió primero por allá el 5 de marzo un decreto reglamentario, el 358. ¿Qué hace ese decreto reglamentario? Dice, yo le voy a decir qué hacer con esas normas, con esa obligación, cómo aplica. Y entonces ese decreto reglamentario 358 llegó y estableció unos cambios fundamentales y dijo, estos son los obligados a facturar, estos son los documentos equivalentes que van a estar vigentes. Cuando usted haga una adquisición en una persona que no está obligada a facturar y tampoco puede cumplir con uno de los documentos equivalentes porque no pertenece a ese sector, entonces usted para soportar sus costos, gastos o deducciones me tiene que hacer un documento. Y ahí salió un cambio fundamental en ese decreto 358, que lo vamos a mirar adelante, que es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar o emitir documento equivalente. ¿Por qué es importante, Ángela Mesa, en este momento usted recordarme esa norma del artículo 358, que fue el 5 de marzo del 2020? Porque si usted hoy está ante un proceso de la auditoría de administración de impuestos de otros periodos, usted tiene que tener claro cuál fue la norma que cambió esos documentos soportes, que hizo unas modificaciones importantes, por si el funcionario de pronto tiene un lapsus y hoy le dice, ve, este documento no es, y estamos hablando de un periodo 2019, usted llega y se va a la norma, busca el decreto reglamentario 358 y le dice, no, vea, eso apenas cambió con el decreto reglamentario 358, es decir, desde marzo del 2020, con unas condiciones que deben cumplir. ¿Y cuáles fueron importantes en ese momento? Es que nosotros antes teníamos, aparte de las facturas, que eran en factura en talonario, factura de venta, de los documentos equivalentes, teníamos otros que hacían el papel de factura, pero no se llamaban documentos equivalentes, sino que se llamaban documentos sustitutivos. Y entonces unos sectores de la economía tenían esos documentos. Entonces usted iba y pagaba el colegio, ese volante, esa libreta de matrícula, era el soporte para el ingreso de esa persona y le servía de soporte a usted si cumplía pues con esas condiciones. Uno que utilizaban las compañías y que es costo, gasto, deducción para las empresas, las pólizas de seguro, eso tenía, con imprimir en la póliza, ese documento de póliza era un documento sustitutivo, entonces usted ya lo tenía y su costo estaba ok de acuerdo a ese documento soporte. Y entonces es importante saber que a partir de ese decreto les dijeron a ellos, van a tener un plazo mientras se implementa factura electrónica y tendrán unos vencimientos que estarán vigentes esos documentos, pero llegará un momento cero, casi finalizando el año, noviembre de ese año, que todo el mundo tiene que tener implementada esa facturación electrónica y que estos documentos sustitutivos pasaron a mejor vida, dejaron de tener validez en el mundo de los documentos soportes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También en ese decreto reglamentario, el 358, empezaron a hablarnos de un cambio importante en un documento equivalente, el POS. Vamos a dejar hasta ahí un abrebocas con esto, que en el decreto reglamentario 358 nos dijeron el POS cómo servía y para qué servía. Más adelante lo desarrollaremos. Pero la historia no se quedó ahí. Nosotros pensamos, llegó la pandemia, todo lo que ya sabemos, no van a expedir más normas. Toda la historia se va a quedar ahí. Pero resulta que en mayo, para poder dar aplicación a toda esa norma, a ese decreto reglamentario, teníamos que saber cómo hacerlo, cómo se aplica eso. Entonces salió una resolución
que la resolución es de carácter general, obligatorio y permanente para todas las personas. Entonces, la resolución 00042 de mayo de 2020 contiene todo este mundo y desarrolla lo involucrado en el decreto reglamentario 358. Entonces, no solamente tenemos que saber el decreto reglamentario 358, sino que también tenemos que conocer aparte de esa resolución 0042. Entonces, uno cuando la empieza a analizar se va aprendiendo cositas. Esa resolución fue muy rica, es una resolución que contiene 766 páginas, pero únicamente las primeras 86 páginas son las que hablan normativamente de toda esta aplicación. ¿Y qué pasa de la página 87 a la 766? Que se involucró dentro de la resolución todos aspectos técnicos de esa resolución. Es decir, nos dijeron qué se hace y les dijeron, vea, ustedes señores del sistema, péguense a la resolución y ahí están todos los aspectos técnicos de cómo se va a operar todos esos documentos y toda la factura. Entonces también tenían que aprender de esa resolución 0042 los aspectos técnicos. Ya estoy muy apasionada con el tema porque me da nervios esos aspectos técnicos de estas facturas, porque ahí es como un detalle conciso que uno a veces quiere como entender y no le da, pero que ha cobrado mucha vigencia porque si uno tiene que estar de la mano del que es de el sistema informativo, llega y mira, venga, yo le ayudo. Es que aquí dice estas condiciones técnicas, estas especificaciones técnicas, dicen esto, hablan de pago, hablan de tal momento, cuándo se debe reconocer. Y vamos a mirar adelante que eso cobró mucha vida, cobró infinidad de vida respecto al tema de la nómina electrónica y las especificaciones técnicas. Más adelante miraremos. Entonces, ese es nuestro primer abrebocas normativo. Ya sabemos dónde nos tenemos que ubicar normativamente. ¿Qué queremos recordar a continuación o qué les traje a colación a continuación en este desarrollo normativo? Es que tenemos que saber quiénes son los obligados a facturar, y también vamos a conocer quiénes son los no obligados. Pero entonces dentro de los obligados vamos a hacer un recorderis. Entonces dentro de los obligados a expedir factura o documento equivalente, dentro de los que está en la norma, nos tenemos que ir a mirar el artículo 615 del Estatuto Tributario y el artículo 6 de esta resolución 42. ¿Y qué nos están diciendo estas normas o quiénes son? Vea, en primera medida le dicen, vea, todo el que sea responsable, vea, todo el que sea responsable. Responsable tanto del impuesto sobre las ventas como del impuesto nacional al consumo. Entonces, cuando usted cumple esa condición de ser responsable, ya sabe que debe facturar. También, ¿por qué? Porque ese impuesto, ese IVA y ese impuesto nacional al consumo tiene que estar involucrado en una factura para el adquiriente del bien o el servicio. Entonces, él me tiene que facturar. También existe otro mundo, le dijeron, todo el que diga sí al régimen simple está obligado a facturar, que está acá. También la norma le está diciendo, vea, hay una norma especial que le dijo a todos esos tipógrafos y litógrafos que sean responsables del IVA. Ustedes están obligados a facturar, porque era un mecanismo para controlarlos y que ellos ayudaran a tener el esquema de todos los responsables. Como ellos elaboraban toda la factura, la norma le dijo, usted también está obligado a facturar por ende. También la norma le está diciendo, vea, todos los comerciantes, los importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales están obligados a facturar. Y la norma lo describe así, vea, todas las personas o entidades, es decir, puede ser con personería jurídica o sin personería jurídica, que sean contribuyentes o no contribuyentes de impuestos. Entonces le están diciendo, todos ustedes que realicen qué cosas. Entonces nos está diciendo, vea, usted, cualquiera sea contribuyente o no contribuyente, que tenga la calidad de comerciante, que ejerza una profesión liberal o preste servicios inherentes a esa profesión liberal o enajene bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. Si usted realiza estas tres cosas que están en esta parte inferior, usted es un potencial obligado a facturar. ¿Por qué digo potencial? Porque la norma también le dice, señores, vamos a mirar si usted no está dentro de las excepciones. Aunque usted ejerza una profesión liberal como nosotros, prestemos un servicio inherente, una asesoría grabada con IVA, yo tengo que ir a ver si no estoy dentro de estas excepciones que me contemplan los sujetos no obligados a facturar en unos montos grandes. También partiendo de algo. El artículo 615 del Estatuto Tributario nos dice que se factura las operaciones que tengan que ver con bienes y prestación de servicios. Es importante
cobra vital importancia ese detalle. Operaciones que tengan que ver con bienes y servicios. ¿Por qué? Entonces yo hago una donación a una entidad sin ánimo de lucro. Yo no estoy adquiriendo ni un bien, ni ella me está prestando un servicio. Entonces esa entidad no tendría que facturar. Si yo digo, existe un sindicato al cual yo le voy a hacer aportes a ese sindicato, le doy ese aporte al sindicato, por más plata que le esté dando el sindicato y que eso lo pueda yo tomar como un costo de deducción en la declaración de renta, cumpliendo con los otros requisitos, el sindicato no está obligado a facturarme porque eso no es un bien ni una prestación de servicio. Entonces, eso es muy importante tener la connotación. ¿Qué viene aquí abajo? ¿Cuáles son las excepciones? Muchas que nosotros conocemos. La norma le está diciendo en el artículo 616-2 del Estatuto Tributario, están los bancos, entidades financieras que vamos a mirar adelante, y los demás, la norma le dice, y los demás que la norma le diga que no están obligados a facturar. Existe otra norma que debemos conocer, el artículo 437 del Estatuto Tributario. En dos partecitas importantes nos están diciendo, vea, vámonos para el inciso cuarto del parágrafo segundo y el parágrafo tercero del artículo 437. Entonces, el inciso cuarto del parágrafo segundo hace relación a los prestadores de servicios del exterior. Entonces, ellos no están obligados a facturar. Y el parágrafo tercero del artículo 437 nos está hablando de esas personas naturales que cumplen las condiciones, 1, 2, 3, 4, las voy a nombrar así como rápidamente, para ser no responsables del IVA. Entonces, por naturaleza, la norma le dice, vea, que sus ingresos no superen los 3.500 VT, que máximo tenga un establecimiento de comercio, que en el establecimiento de comercio no realice operaciones con franquicia, que en el año un contrato no supere los 3.500 o si suscribe un contrato de uno en el tajo por la totalidad de ese término del contrato no supere los 3.500 VT o que en sus cuentas bancarias producto de actividades grabadas con el IVA no reciba más de 3.500 VT. Entonces, esas son las condiciones. Y la norma ahí también, en ese parágrafo tercero del artículo 437, nos hace una diferencia y es que esas 3.500 VT habla para contribuyentes en general y prestadores de servicios, pero hay unos prestadores de servicios que la norma les dio como una gabelita y son aquellos que prestan servicios grabados a entidades del Estado, que les dijeron, ustedes no se van a medir por 3.500, sino por 4.000 VTs. También nos están diciendo, hay una excepción que está contemplada en este artículo 512-13 del Estatuto Tributario que hace referencia a los no responsables del impuesto al consumo, los que cumplen con las condiciones, que son muy similares a estas que ya vimos. Y acá es la norma que está incorporada en la resolución, esta norma del DUT, del decreto 1625, que nos lista todas estas personas que están no obligadas a facturar, que es la diapositiva siguiente. Entonces, vamos a ver quiénes son esos sujetos que no están obligados a facturar. Están en el artículo 616-2 del Estatuto Tributario o si usted quiere ir a la resolución 42, se va para el artículo 7. Entonces le dice, un primer grupo, vea, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. Esas no están obligadas a facturar. También le están diciendo, vea, hay otro grupo, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las entidades auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Entonces ellos los están colocando al mismo nivel de las otras entidades financieras. Pero a esto les están diciendo, vea, ellos no están obligados a facturar en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. ¿Qué significa eso? Vea, si usted el fondo de empleados realiza un bazar con el objetivo de obtener recursos para los asociados y que esos recursos pues se los pueda apuntar a cada uno como aportes, como usted en ese bazar está comercializando bienes, usted tiene que facturar esa comercialización de bienes que está realizando en esa actividad que se llama bazar porque no es una actividad financiera permitida para usted, o no está dentro del grupo de esas actividades financieras, es una comercialización. Nuevamente la norma, para recordarlos, nos dice en ese artículo séptimo de la resolución 42, vea, no están obligados a facturar los no responsables. ¿De qué tratan? Los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, que hace referencia a esos que cumplen
con esas condiciones de estar por debajo de las 3.500 VT y tener un único establecimiento, no realizar franquicia dentro del establecimiento, no suscribir contratos por valor superior a los 3.500 ni las consignaciones por 3.500. Y el parágrafo quinto del artículo 437 habla de esos no responsables por la prestación de servicios de las entidades del Estado, que hace referencia a las 4.000 VTs. También le están diciendo, no son obligados a facturar las personas naturales que se puedan incluir dentro del artículo 512-13 del Estatuto Tributario como no responsables del impuesto nacional al consumo, con esas condiciones establecidas ahí. También vienen otros muy importantes, le están diciendo, vea, todas las empresas que estén constituidas, ya sea como personas jurídicas o que es una empresa, una persona natural, que sean prestadores de servicio de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros en relación a esas actividades. También le están diciendo en un grupo 6, los que estemos involucrados dentro de una relación laboral, legal y reglamentaria, y los pensionados con respecto únicamente a esos ingresos percibidos en ese tipo de relación legal o reglamentaria por esa relación de trabajo. Si usted realiza otra actividad, ya tiene que ir a mirar el cumplimiento de los topes con respecto a esa otra actividad y si existe la obligación de facturar. También existe un grupo 7 que uno a veces como que se le escapa de la mira de ese grupo 7, y es que la norma le está diciendo, vea, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas, el IVA, y que la totalidad de esas operaciones no superen el año anterior o en el propio año los 3.500 VT. ¿A quiénes podemos ubicar dentro de este grupo? Por ejemplo, a los médicos. Entonces los médicos le están diciendo, ellos exclusivamente prestan servicios excluidos del IVA. Pero usted tiene que estar controlando a ese médico para cuando llegue a los 3.500 VT, decirle, ya usted tiene que comenzar a ser un facturador, porque ya no se puede ubicar como no obligado a facturar porque superó esos 3.500. Y también tiene que estar pendiente como de esa combinación con los servicios no grabados con el IVA. ¿Listo? ¿Qué es importante ahí? La norma nos trae colación que dentro de ese tope no se incluyan los ingresos derivados de una relación laboral, legal o reglamentaria, ni pensiones, ni ganancias ocasionales. Entonces, estos se van por otro monte. Y nuevamente, la resolución 42 en artículo 7 vuelve y nos trae y nos dice, vea, dentro de los no obligados a facturar encontramos a los prestadores de servicios desde el exterior. Ese es un primer grupo, ese es un primer recorderis de estas normas. Y entonces, a continuación, ¿qué viene? Yo tengo que conocer que ese sujeto, que es el vendedor, al cual yo soy el comprador, y voy a calificar ese documento soporte que tengo para que sea válido si esa actividad que estoy adquiriendo tiene un documento equivalente vigente hoy. ¿Cuáles están vigentes? Los establecidos en el artículo 13 de la resolución 42, en los cuales nos están dando unas connotaciones especiales y nos traen varios documentos equivalentes en este mundo. ¿Y qué nos traen aparte dentro de estos documentos equivalentes? Uno, en el numeral 13 son 13, pero en el numeral 13 nos están diciendo un documento equivalente electrónico que todavía está pendiente de reglamentar, que pareciera que la DIAN va a decir, vea, mañana todos estos que están vigentes hoy, o sea, los otros 12 que están vigentes, van a migrar a ser un documento equivalente electrónico con unas condiciones y características. ¿Para qué ser un documento equivalente electrónico? Pues para que la DIAN tenga en información en tiempo real, todos esos datos de la venta, quién lo está comprando, los topes, controle al tercero, haga sus operaciones de declaraciones sugeridas con todo el tema y ya tenga la información para cruzar. Dentro de esos documentos equivalentes, el primero que les estoy colocando ahí en la diapositiva con una estrellita que ustedes no tienen, esa estrellita la coloqué pues desarrollando el estudio para el día de hoy, es el POS. ¿Por qué? Vea, el POS, por allá en ese decreto reglamentario 358 que les hablé al inicio de esta charla, el POS estuvo vigente para yo soportar mis costos, gastos y deducciones hasta el 1 de noviembre del 2020. Entonces, hasta el 1 de noviembre del 2020, usted, adquiriente de bienes o servicios,
podía decir, me facturaron con un POS o me entregaron un documento equivalente mejor que se llama POS, que cumple con unas condiciones y ese está vigente para yo tomar el costo, gasto, deducción o impuesto descontable. Pero desde el 2 de noviembre del 2020 ya usted no podía tener ese POS. Entonces usted le tenía que decir a los que hacen las adquisiciones en la compañía, por favor, cuando se encuentre frente a un POS, digan que le cambien ese POS por la factura electrónica, porque la norma obligó, vea, la norma que le dijo, yo vendedor, el POS sigue siendo válido para los vendedores. El vendedor, usted va a una cadena de supermercados, a cualquiera, una ferretería, siguen teniendo el POS y es un documento válido para soportar esa venta. Pero yo que adquiero ese bien o servicio, le tengo que decir, ah, señores, usted tiene la obligación de, aparte de tener el POS en un restaurante, en cualquier otro sitio, tiene que tener la factura electrónica. Porque yo le digo, vea, yo necesito esa atención a esos clientes para un costo de la compañía. Entonces, por favor, cámbieme ese POS por una factura electrónica. Entonces, él, desde el 2 de noviembre, todo el vendedor, desde el 2 de noviembre que utiliza el documento POS o que siguió con esa vida, tiene que tener una factura electrónica. Entonces, ahí se implementan esos mecanismos para uno solicitar ese cambio de ese POS por la factura electrónica. Entonces, por eso es un documento que tiene una estrellita o el que le coloque la estrellita, porque está vivo hasta que no se diga lo contrario. Y entonces ustedes me van a decir, Ángela Mesa, pero es que la reforma tributaria dijo una cosa, ahorita la vamos a mediar, pero como no ha llegado el decreto reglamentario para darnos vida a eso que introdujo la reforma tributaria, hoy por cualquier cuantía está vivo el POS, sin tener en cuenta ningún limitante porque no hay decreto reglamentario que valide esa reforma, ese cambio normativo del artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a nombrar cuáles son los documentos equivalentes que están vivos hoy. Y entonces en los documentos equivalentes, el REI, el POS, ya le están diciendo, vea, la boleta de ingreso al cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto, ese tiquete de transporte aéreo o el billete que usted le da, ese sirve. Ese documento para los juegos localizados, la boleta, fracción, formulario o billete en juegos de suerte y azar, diferentes a los juegos localizados, cualquier cosita que le den a usted para participar en eso, ese es el documento válido. El documento que nos entregan por el cobro de los peajes todavía es un documento equivalente válido para soportar el costo, gasto, deducción. Cuando yo estoy a través de las bolsas de valores, esos documentos que piden las bolsas de valores, ese comprobante de liquidación de operaciones por la bolsa de valores, es el documento equivalente válido. También le están diciendo, vea, cuando usted registra y a través de la bolsa agropecuaria o se realiza esa transacción a través de la bolsa agropecuaria, ese documento que les pide la bolsa agropecuaria es el documento válido para esa operación, para esa venta de bienes y los commodities, que son otros bienes que se negocian a través de la bolsa, como el petróleo, el oro, el carbón, que no cambian las condiciones y que tienen pues un mercado grande y que sirven de base para realizar otros productos. También, ¿cuál es válido? Ese documento que nos entregan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Ese sigue siendo válido. Si yo voy a un espectáculo público, ese documento que me entreguen es válido. Entonces usted tiene que tener claro en su compañía y clasificar, muy importante, clasificar ese tipo de documentos con los cuales usted está soportando el costo, gasto o deducción. Esa es la invitación que nos hizo la norma desde el año 2020, que nos siguió haciendo en el 2021 y que hoy tenemos que implementar dentro de nuestras compañías. ¿Por qué? Usted tiene que clasificar esos registros contables, identificar cuál es el documento fuente con el cual viene ese registro, esa adquisición de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque la norma, esa resolución 42 que nos dio vida y un artículo 80 que es muy rico y en el cual empiezan a hablar de unos límites establecidos a esos documentos que yo tengo soporte, nos dijo, vea, usted necesariamente tiene que agrupar esas adquisiciones, entonces usted tiene que tener en su contabilidad identificado cuál fue el documento fuente. Entonces usted por el registro le crea unos comprobantes, unos nombrecitos y lo identifica como quiera, como el sistema le permita, como mi Dios le ayude, usted identifica dentro de su contabilidad esos documentos fuentes. ¿Por qué? Porque la norma le está diciendo, vea, está vivo, no ha desaparecido un límite establecido en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Así usted hoy lo vaya a consultar ese artículo 616.1
1 del estatuto y no está vivo porque no ha salido el decreto reglamentario respecto a la introducción de la ley, entonces tenemos un porcentaje que estuvo vigente. Para el 2020 nos dijo que era un 30% de no aceptación si no cumplía con estos documentos. Para el 2021 nos dijo un 20% y para este 2022 es un 10%. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted dentro de su organización? Clasificar, como le dice la resolución 42 en su artículo 80. ¿Cómo le dice? En 5 grupos. ¿Qué están estos 5 grupos? Y le están diciendo, vea, usted me tiene que decir cuáles son los documentos equivalentes por los cuales adquirió que están vigentes. Entonces usted clasifica como por documentos equivalentes. Partiendo de esto, antes de entrar en detalle, que no va a tener limitación todo lo que usted tenga en estos documentos y aquí no se hace mención, pero ese rey, la factura electrónica. Porque ¿qué buscaba esos porcentajes? ¿O cuál era el objetivo? Vea, el gobierno nacional durante mucho tiempo buscó que todo el mundo se formalizara y migrara a la factura electrónica y que fuera un obligado a facturar. Y entonces eso es complejo en el mundo, ir cogiendo a los omisos, a los que no quieren estar. Y entonces, ¿qué se le ocurrió al gobierno nacional? Ah, no, como eso es tan complejo con ellos, venga, yo busco al contribuyente que me ayude a cumplir con la norma. Entonces él le dijo, señor contribuyente, usted que es bueno, que hace bien las cosas, usted me va a ayudar a controlar a los otros remisos que no han querido entrar en este mundo de facturación electrónica, que no he podido tenerlos ahí en la mira. ¿Y cómo me va a ayudar? Ah, yo le voy a establecer una norma que le diga un rechazo. Entonces usted va a tener un rechazo si no cumple con que ese documento de adquisición sea factura electrónica o este mundo de 5 que vamos a ver. Entonces nos llevó a decir en el primer año 30%, después 20% y después 10%. Entonces nosotros coayudamos con el Estado a cumplir esa función fiscalizadora o de soporte de los documentos. Entonces, ¿qué le dijo la norma? Listo. En el primer grupo están los de factura electrónica, que nada que ver, no tienen ningún problema, van 100% deducibles. Pero en esto usted tiene que agrupar todos, el primer grupo es todos los documentos equivalentes vigentes, menos el POS, que ya dijimos por qué. Otro documento, vea, como ese decreto 358 le dijo, vea, usted tiene que hacer un documento que va a cambiar de nombre, que se llama documento soporte en adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. ¿Por qué les dije que va a cambiar nombre? Porque nosotros siempre teníamos la obligación de hacer un documento equivalente. Antes del 5 de marzo tenía ese nombre, documento equivalente. A partir del 6 de marzo tuvo que migrar ese nombre a este soporte en adquisiciones efectuadas. Sigue, puntos seguidos. Entonces nosotros tenemos que tener ese soporte. Y cuando usted dice, ah, yo le compro un obligado a facturar, yo no puedo decir que tengo un rechazo porque él es un obligado a facturar. No, señor, yo le compro a usted y para poder soportar mi operación, yo tengo una responsabilidad, una obligación adicional, hacer un documento soporte. Ahí está en ese grupo 2. También la norma le está diciendo, vea, usted puede tener sus operaciones soportadas en una factura de talonario o papel, pero ¿para cuándo? Ese es este grupo 3. ¿O cuándo aplica eso? Cuando el obligado a facturar electrónicamente tenga un inconveniente tecnológico, es decir, se cayó la DIAN, no se pudo, o él por alguna situación particular con su proveedor no pudo facturar y hacer toda la transmisión de la factura, entonces él, como la operación está en vivo, sigue su actividad comercial y usted necesita el soporte, le dice, no, yo no me puedo ir sin el soporte, yo no puedo esperar que pase en las 48 horas o que mañana la DIAN esté bien, por favor deme la factura, deme el soporte, él tiene que tener una resolución que lo habilite para contingencia y es pedirle una factura de talonario de papel cumpliendo todos los requisitos y entonces usted está ok con esa factura. Él ya hace lo que tiene que hacer con el asunto, que es después mandar esa información a la DIAN para decir que agotó ese consecutivo y todo, pero a usted no le llega nada más. Ese es su soporte válido. También cuando es válido ese soporte de la factura de talonario o papel. Es válido en los casos que yo esté frente a un nuevo responsable, es decir, o una nueva compañía que se constituyó y todavía no quiere entrar en el mundo de factura, apenas está y resultó el negocio en primera medida. Entonces la norma le dice, usted tiene esos nuevos 2 meses mientras llega a ese mundo de factura, en esos 2 meses usted puede soportar con una factura de talonario o papel. También quienes están ahí, o el nuevo responsable del IVA. Entonces yo venía como no responsable y me volví responsable, entonces ya estoy obligado a facturar. La norma le dice, tiene 2 meses y ahí hace esa factura de talonario papel. También que le está diciendo la norma, vea, hay unas operaciones
que están soportadas con otros documentos distintos a estos, que es este grupo 5, que usted tiene en la contabilidad. Antes de irme a este grupo 4, voy a saltar para el grupo 5. Entonces le dice, usted tiene otras operaciones que están soportadas con unos documentos que no tienen nada que ver que con estos otros. ¿Cuáles es? Por ejemplo, las depreciaciones, las amortizaciones, todos estos documentos, hasta ese momento, cuando salió esa norma y hasta entrar en la nómina electrónica, el soporte que usted tenga de nómina. Todos esos soportes internos son válidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la administración de impuestos, a través de las resoluciones, llegue y diga, estos documentos van a migrar al mundo electrónico. Entonces, hasta ahí, todos esos documentos son válidos para el soporte, el comprobante interno que usted haga. Y queda otro mundo. ¿Ya? Si yo soy una persona que estoy importando, pues yo no puedo ir a decirle a mi proveedor del exterior, venga, cúmplame las normas como está en el gobierno nacional colombiano, ¿no? Porque es que él está en otro mundo y su forma de negociar es otra cosa, ¿cierto? Sus documentos soporte son otros. Entonces le están diciendo a la norma, vea, señor, usted importador, por ahora, no se preocupe por ese documento soporte en las importaciones. Es decir, como viene haciendo el asunto de las importaciones con ese documento válido, yo se lo acepto 100%, no tiene ningún límite para su costo, gasto o deducción. Ese documento de importación o los que se utilicen dependiendo de la zona en la cual usted esté trayendo su documento, porque hay un movimiento en las zonas francas, un documento que es movimiento dentro de zonas francas, que sirve también para soportar esa operación, entonces es válido al 100%. ¿Qué implica? Todo esto con la historia de que existe un porcentaje, como bien les dije ahora, del 616.1 que aplica para este año 2022, que es un 10%, que es el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica, que para el 2022 fue un 20%. Entonces tenemos que mirar ese grupo tendiente a poder aplicar este porcentaje. Y entonces, ¿cuáles son esos grupos? Ahí sí vamos como a este esquema, simplemente se los traigo quienes han estado en otros espacios, es la misma diapositiva, no hay otra forma de decirlo sino en esta forma, entonces queda ahí como un copy-pegue, pero vamos a ver, usted tiene que agrupar en contabilidad así, usted tiene que agrupar sus documentos de esta forma. Es una forma que sugerimos nosotros, que nos parece la adecuada, usted puede ingeniarse otra de acuerdo al software o como le esté dando, pero usted tiene que saber que adquirí con factura electrónica, que adquirí a un no obligado a facturar y que le hice el documento soportes en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Que tengo otros documentos válidos. ¿Cuáles son? Vea, la factura de venta en los casos que exige la norma que se expida factura de venta en talonario papel, cuando yo soy un nuevo de régimen simple o soy un nuevo responsable o tengo inconvenientes tecnológicos. Los demás soportes que tenemos en contabilidad, ¿cierto? Hasta esta fecha de implementación, el pago de nómina, pero hoy todavía las amortizaciones, depreciaciones, la diferencia en cambio, todo eso es válido para el tema de los documentos soportes, las declaraciones de importación y todos los demás documentos, las compras con los documentos equivalentes vigentes. Y entonces ya viene el grupo de los que hay que preocuparnos, de los que tenemos que tener el ojito por esos grupos. ¿De cuáles son los que nos tenemos que preocupar? Vea, usted se tiene que preocupar si en su contabilidad todavía hoy tiene compras con POS. Hay veces que es muy difícil lograr que esas entidades que expiden el POS tengan la factura electrónica, o nos cuesta más lograr que nos den una factura electrónica en POS, aunque ahora a través de los medios usted puede contactar y muchas empresas dicen, es que usted lo necesitaba para el soporte costo-gasto, deme el correo y le cambio ese POS por una factura. Pero si usted todavía tiene POS, sí o sí, eso es no le sirve de soporte para costo, gasto, es deducción, es decir, es 100% no deducible. Eso que tiene soportado en su contabilidad como un POS. También que no le sirve para el soporte de costos, gastos o deducciones, o que hay que tener un ojito porque va para limitante. Vea, aquellas facturas que yo recibo en talonario papel que obedecen a los contribuyentes que no han querido migrar al mundo de facturación electrónica. Porque hoy todo el que facture, sea por obligación o por voluntario, lo tiene que hacer en factura electrónica. Pero existe gente que dice, no, yo todavía no he migrado. No, está ahí es de la factura, este es el soporte. Entonces esos son los que tienen que tener ojito porque se va para otros límites. Y les coloqué dentro de esta diapositiva, les dije, vea, también tienen que estar pendientes porque en ocasiones dentro de nuestros registros contables hay transacciones que están sin soporte. Entonces usted ya sabe que si está sin un soporte adecuado es no deducible y que los otros que vamos a la mira son estos que nos quedan aquí como los rezagados, los que no han querido y no deducible las de POS.
¿Qué viene entonces? ¿Para qué sirve toda esta historia que ya conocemos del documento soporte y todos sus similares? Para este porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a construir? Un porcentaje. Les traje ahí a colación cuáles son los porcentajes vigentes en los periodos graduales 20, 20, 20, 21. Con una connotación, el que vamos a aplicar en este 2022 es el 10%. Y con una connotación que está en la parte inferior. Y es recuerde que esto simplemente es un requisito y el primer requisito simplemente para aplicar esta norma, pero usted a su costo gasto deducción lo tiene que ir a pasar por todos los filtros que tienen que ver con el cumplimiento de requisitos para costos gastos de deducción, es decir, relación de causalidad, proporcionalidad, si tiene los aportes a la seguridad social cuando se exijan, si es realmente un costo gasto de la compañía, si está frente a un obligado a facturar y entonces la factura. Entonces usted debe cumplir con todos los otros requisitos, pero este es el primero en la mira cuando usted está determinando su declaración de renta. Y este porcentaje aplica tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una construcción. Ustedes esta diapositiva la tienen total, simplemente yo para la explicación la fui haciendo por pases, por partecitas, por pasitos, pasito a pasito. Entonces vamos a determinar un porcentaje. Y entonces ese porcentaje, ¿qué nos va a decir? Vamos a pensar en el porcentaje del 10%. Si usted llega y dice, vea, esos que no quieren facturar, esos que están en este mundo rezagado, apenas es un 2% de mis operaciones, aplicable al 2020, quiere decir que usted cumple, 2022, perdón, aplicable al 2022, que usted cumplió, es decir, yo le ayudé a la administración de impuestos, al gobierno, con todo este control, yo le casi que expulgué a todos mis proveedores para que estuvieran cumpliendo con sus documentos equivalentes o facturas y nada más me quedó un 2% sin esos documentos válidos. Entonces, usted, todos sus costos, gastos y deducciones son deducibles en aplicación de la norma, porque el porcentaje le dice hasta el máximo, hasta lo que le permito, pero como usted está debajo de lo que le permite, entonces le dijeron, no pasa nada, quédese tranquilo. Como usted calcula ese porcentaje y le dio el 2 y la norma le dice hasta el 10, usted no tiene rechazo de costo, gasto, deducción por aplicación de esta norma. Y eso debemos hacerlo o verificarlo si estamos haciendo procesos de auditorías en las compañías para el año 2020, pero ese porcentaje estuvo vigente 2020 únicamente desde el 2 de noviembre hasta diciembre 31, el 2021 es el 20% durante todo el año, durante todo el ejercicio, al final del ejercicio, y ahorita el 10% hasta que salga el decreto reglamentario que nos diga otra cosa. ¿Qué puede pasar también? Que es que yo hice el cálculo de ese porcentaje y resulta que por mi operación, por el sector en el que estoy, me dio brega coger todos los soportes adecuados, tampoco tenía la historia de si eran un obligado o no obligado, entonces no pude saber eso, o todos son muy informales y yo llego y hago mi cálculo y determino que para este 2022 mi cálculo me dijo, usted eso que no está soportado en esos 5 grupos o 6 grupos, incluyendo la factura electrónica que vimos del artículo 80, que la factura electrónica es el grupo 0, los otros están ahí en el 5, le dio un 30%. Entonces usted dice, yo ya soy un incumplido. Y entonces, como soy incumplido, tengo que determinar costos y gastos no deducibles por aplicación de esta norma. Y entonces, ¿cómo lo tengo que determinar? Calcular el techo hasta cuál me permite la norma, que la norma me dice nada más hasta un 10%. Lo que exceda de ese 10% es no deducible. Entonces, eso es lo que nos invita esta norma a establecer. Si es un cumplido o un incumplido dentro de los porcentajes, si es cumplido, no pasa nada, no tiene rechazo. Pero si es incumplido, tiene que calcular el techo hasta el cual le deja la norma, que para el 2022 es el 10%, y lo que exceda de ahí es un no deducible. No les traje pues el ejercicio a colación de esto, que lo hemos mirado, lo tenemos en un informate, mañana les cuento, de pronto les mando un ejercicio aplicable, mañana se los envío al 2020 con el 20% para que tengan como una guía, pero el objetivo era recordarles que la norma está vigente. Y entonces, ¿qué viene con esta historia? Vean, hoy hay un documento que tenemos que tener muy claro nosotros, que va a llegar a un mundo de ser electrónico, pero que este documento siempre ha existido. Ese siempre es desde cuándo, desde toda la vida.
porque era el documento que nosotros llamábamos documento equivalente, que estaba contemplado en dos normas, artículo tercero del decreto reglamentario 3057 del 97, para el que no era responsable del IVA, que después llegó uno para el responsable, que está regulado por el artículo tercero del decreto reglamentario 522 del 2003, y traía, usted empieza a hacer un paralelo, y eran las mismas condiciones. Pero este decreto reglamentario 358 no lo cambió. Y el decreto reglamentario llegó y nos dijo, vea, a partir del 6 de marzo ya se tiene que llamar documentos, soporte, adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar o expedir factura. Entonces usted tenía que cambiar el nombre. Que si yo ya lo tenía impreso el talonario, colóquele un sello con otro nombre. Que si yo lo hago en Excel, cámbiale el título en Excel. Pero usted sigue manejando su consecutivo y todo como lo tenía. Pero que llegó y dijo la administración de impuestos, vea, mañana va a ser electrónico. Pero mientras es electrónico, yo le voy a dar un plazo en el cual usted siga haciendo las mismas condiciones o en la misma forma que usted lo está haciendo. Consérvelo en físico, lo tiene que conservar en físico, téngalo ahí disponible para cuando yo se lo pida, pero mientras nos implementamos, va a llegar una fecha, que cuál fue, el 15 de agosto del 2020, le dijo la Administración de Impuestos, a través pues también de esta resolución 42 y después de un comunicado de prensa, que fue el comunicado de DIAN 55 de ese 2020, les dijo, vea, ustedes el 15 de agosto entren a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y ese documento tienen que pedir la resolución o habilitación para hacer ese documento. Mientras tanto, ustedes lo hacen como lo tienen, pero a partir del 15 de agosto es requisito indispensable tener esa resolución validada en el sistema de la DIAN para el documento soporte. Pero no se quedó ahí. La norma siempre habló que iba a ser electrónico y que vamos a migrar. Y entonces estamos en esa expedición de resoluciones diciendo cuándo migra. Y la última llegó y nos dijo, la resolución 167 del 30 de diciembre del 21, llegó y nos dijo, vea, de conformidad con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y las demás normas que están involucradas en el DUC, el adquiriente de bienes o servicios deberá por cada transacción expedir este documento, que sirve para dar lugar a costos, deducciones o impuestos descontables. Pero estableció unas condiciones y dijo, mientras llega el mundo electrónico se debe conservar en físico, salvo no se hace en estas excepciones que trae la norma. Le dijo, no, si usted tiene un extracto, una operación en un extracto, no tiene que hacer documento soporte. Si está frente a una importación o los documentos que se utilizan para importación, no tienen que hacer un documento soporte. Ahí ese es válido totalmente. Y esta resolución nos dijo, vea, por allá el 2 de mayo de 2022 ya va a ser electrónico este documento, podrá realizarse en forma electrónica. Entonces ese podrá, es que quizás allá ya nos van a obligar a todos, pero puede que por la implementación no lleguemos allá, pero tenemos que tener claro que tenemos que llegar allá y hoy lo tenemos que tener en físico con autorización de la Administración de Impuestos para expedir este documento. Este documento también es válido ¿para qué? Para esas operaciones que nosotros realizamos con aquellas entidades o personas del exterior, porque antes era el contrato, ese perdió vigencia desde el decreto 358 y este documento que está establecido en el artículo 55 de la resolución 042 es el que soporta esa operación con personas o entidades del exterior. Y si usted tiene una operación con esas entidades o personas del exterior en las que tiene que hacer un IVA asumido, ese le sirve para soportar ese IVA. ¿Qué le está diciendo aparte de este tema? Vea, ¿quiénes son los obligados a transmitir en forma electrónica este documento? Cuando llegue, ¿quiénes van a ser los obligados? Los que hoy son responsables del IVA y los que están obligados a facturar en forma electrónica lo tendrán que hacer a través de los servicios informáticos de la DIAN, este documento soporte. Entonces, si yo soy una persona natural, que no estoy obligada a facturar electrónicamente, pero que necesito tener un soporte, por ejemplo, un profesor de la universidad, que él paga una secretaria que le controla su agenda. Entonces él todavía no cumple con el tope para estar obligado a facturar, pero la secretaria es un costo-gasto que él tiene que tener dentro de su organización. Entonces, bueno, digamos que si la tiene por vínculo laboral y miraremos la nómina cómo le aplica ahí. Pero digamos que la contrata por prestación de servicios para hacer como el ejemplo aquí a colación. Entonces él tendrá que tener ese documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar porque esa secretaria no está obligada a facturar por ese servicio porque él la contrató por un servicio independiente y entonces él tiene que conservar en forma física ese documento.
También, ¿qué nos trajo esta resolución 167? Y era porque dentro de las especificaciones técnicas o los aspectos tecnológicos que traía este tema del documento soporte, nos indicaban que la fecha de la operación era casi que en el momento de registro contable. Pero esta resolución 167 nos está diciendo que queda a opción del obligado elegir si lo genera por cada operación o lo hace en forma acumulada y semanalmente. Y entonces cuando lo haga en forma acumulada semanalmente, lo tiene que transmitir el último día hábil de esa semana, que viene siendo el día viernes. También esta resolución 167 nos está diciendo, vea, si usted no tiene la obligación de facturar electrónicamente y transmitir electrónicamente esto, pero lo quiere hacer, también puede ser un voluntario dentro de esto. Quedando a connotación que este documento es para los que tengan costos y deducciones, es decir, si usted es uno de los que no tiene costos y deducciones, no tiene que hacer este documento soporte. Pero el mundo no se quedó ahí. Llegamos a otro mundo de documentos electrónicos, muy importante, que cobra mucha vigencia y que tuvo un revuelo, que vamos a ver cuál fue el revuelo con este mundo de los documentos soportes y el mundo electrónico, y es la bendita nómina electrónica, que empezó por allá a tener vida con la resolución 13 del 2021. Después salió otra, la 37, que no la tengo ahí referenciada, pero salió la 63 y la 151. Y entonces en esa resolución 13, ¿qué nos dijeron? Vea, existen unos objetos obligados a generar y transmitir y validar esta nómina electrónica. ¿Que quiénes son? Los contribuyentes. Entonces le están diciendo el que contribuye. Entonces usted desde esa primera definición usted tiene que decir, entonces si yo no soy contribuyente, no estoy obligado a tener o estar obligado a transmitir mi nómina electrónica. Entonces son los contribuyentes que van a realizar pagos o abonos en cuenta y que necesiten soportar ese costo, gasto o deducciones. Entonces de esa definición es un contribuyente del impuesto sobre la renta que necesite soportar costo, gasto, definición. Sabemos que los que están en el régimen simple no les toca esta nómina electrónica porque ellos no tienen costo, gasto o deducción. Y entonces esta transmisión de nómina electrónica es el soporte de estos costos, deducciones. Inclusive la norma lo fue más allá y que los impuestos descontables. Yo no sé qué va a pasar a futuro con la nómina, pero nos trajeron una connotación que impuestos descontables. Hoy la nómina no tiene nada que ver con el IVA ni con ningunos impuestos descontables. Pero esta nómina electrónica tenía dos componentes, o nos definieron pues los componentes. Vea, va a estar, usted me va a transmitir los valores devengados de nómina y los valores deducidos de la nómina. Eso es lo que usted me tiene que transmitir. Los devengados y los deducidos. Y la diferencia dentro de esos que va a dar un neto. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Esa norma que nos trajo la resolución 0013, vea, usted cuándo va a hacer esa transmisión. Entonces la transmisión le están diciendo los primeros 10 días del mes siguiente al que opere esa transmisión. Entonces, como la norma no dijo nada más, entiendas esos días como días hábiles, según lo establecido en el artículo 62 de la ley cuarta de 1913. Entonces, esos son días hábiles. Que también nos están diciendo, usted puede hacer todas las liquidaciones de la nómina, los ajustes y todo. Y la norma estableció unos periodos en los cuales teníamos que habilitarnos todos desde agosto del año pasado, pero iniciaba como la transmisión dependiendo de cuándo teníamos que estar en vivo y haber realizado la implementación. Entonces la norma nos establecía una fecha máxima de implementación y cuál periodo teníamos que transmitir, que eso es lo que está a colación en esta diapositiva que ustedes tienen, que son como las fechas que tenemos que tener en cuenta. Y entonces esas fechas que nos hacían referencia, entraron en un primer grupo, entraron esos que tenían 250 empleados o más de 250 empleados. Esos entraron en un primer grupo. Y la transmisión, la primera transmisión que ellos realizaron fue en octubre, saliendo una resolución diciéndoles que les daba plazo hasta octubre 26, porque no se habían adaptado todas esas especificaciones o aspectos técnicos para poder hacer esa transmisión de la nómina. Y empezó a hacer como un desagregue de acuerdo al número de empleados para saber esa primera fecha de transmisión. Y dentro de ese grupo nos quedaron los que tienen empleados, de 1 a 10 empleados, que la norma les dio un placito adicional, les dio su primera transmisión va a ser en marzo de este 2022. Y entonces, ¿cuáles nóminas van a transmitir ustedes? La de diciembre, la de enero 2022 y febrero 2022, diciembre 2021, y estas otras dos las vamos a transmitir en marzo. ¿Qué es importante? A la DIAN está mandando correos.
a gente que está viendo que aparece como empleador en la planilla a través de la información que recibe de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, le dice, este es empleador. Entonces a todos le está diciendo, usted le toca implementar la nómina electrónica, pero eso no es cierto, porque es que la nómina es para el que él va a tomar. Tiene costos, gasto, deducción y se lo va a tomar en renta, necesita soportar este pedacito o esta partecita a través de la nómina electrónica. El calendario de implementación también nos tiene a colaciones. Oiga, si yo no tenía costo de deducción de nómina porque todavía no tenía aplicación, cuando yo haga un pago de nómina que quiera tomar como costo, gasto, deducción, ¿qué tiempo tengo para hacer esa implementación de la nómina? Entonces le dijeron que el tiempo que usted tiene son 2 meses después de que realice ese pago que quiera tomar como costo, gasto o deducción. Y también, ¿qué más nos trajo a colación esta norma? Vea, existen unos sujetos que no están obligados a facturar electrónicamente, porque primero empezaron, pues todos estos grandes grupos están obligados a facturar, pero hay otros que necesitan soportar esa nómina electrónica como ese profesor, y entonces, ¿cuándo van a entrar esos que necesitan soportar la nómina electrónica, pero no están obligados a facturar? Tienen que hacer su primer reporte en junio 2022, que sería la nómina correspondiente a mayo 2022, y deben estar habilitándose el 31 de marzo. Recordando que la fecha de habilitación no pasa nada si usted no lo hace ahí, es simplemente una fecha de control para la administración de impuestos, saber que usted está realizando todo el proceso, todas las pruebas para entrar en vivo con este tema. Bueno, ahora viene un tema, voy a respirar un poquito, porque resulta que con todo este tema de la nómina electrónica, que nosotros qué hicimos, contratamos el proveedor, hicimos los procesos, miramos si lo podíamos hacer en el software de la compañía o si no con el proveedor, lo montamos según el paquete que tengan, cuántas nóminas, bueno, todo eso. Pero resulta que por allá, en octubre, salió un oficio de la DIAN, el 91-24-16 de octubre del 2021. Un oficio objeto de revuelo. Fue revuelo este oficio, pero no en ese momento que se conoció, fue revuelo en diciembre. Y sobre todo en enero, cuando teníamos que transmitir esa nómina electrónica a los que ya estaban ahí correspondiente al mes de diciembre. Porque en ese oficio, no voy a entrar a detallar, ahí tienen por los apartes del oficio, llegaron y dijeron, no, ustedes tienen que hacer una transmisión ahí también de esas cesantías consolidadas, de sus intereses. No hablaron de las vacaciones, pero eso juegan el mismo asunto. Y entonces uno dijo, ¿cómo así? Es que la nómina electrónica, ¿qué era? No era pues transmitir los devengados y los deducidos, y entonces ya me van a poner a transmitir otras cositas que nada tienen que ver con devengados y deducidos, simplemente porque el oficio de la DIAN llegó y dijo que eso no correspondía al documento adecuado para soportar el costo, gasto, deducción solamente de la nómina, por decirlo así, sino que ese también tenía el objetivo de usted soportar todos sus gastos relacionados con el personal. Y entonces ahí aplicaba las cesantías e intereses a las cesantías. Entonces, un revuelo. ¿Yo qué hago? Si me hacen rechazo, si no me lo hacen, ¿qué hago? Y entonces fuimos donde los proveedores tecnológicos, muchos nos dijeron, no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque es que ellos tienen una norma para trabajar o cómo va pegada la resolución a través de los aspectos técnicos. Voy a terminar acá sin pronunciarlo bien, pero bueno, esa es la pasión por este tema. Y esas condiciones tecnológicas de esa resolución. Y les dijeron, vea, no, es que ahí dice que es pago, y entonces yo cómo lo voy a cambiar por un oficio de la DIAN. Entonces nos dio susto, muchos tomaron posición, nosotros también tomamos una posición y se lo mandamos diciendo por prudencia, hagámoslo si lo puede hacer con esa transmisión o si no con el ajuste. Pero uno le quedan muchas inquietudes, porque usted hace una lectura de esa resolución 013 y en muchos apartes habla simplemente, repórteme pago de vengados y las deducciones que efectúa. ¿Dónde vienen las causaciones? Por ninguna parte. Ah, y entonces las causaciones, ¿cuándo tienen que ser? Solamente tengo un devengo contable en diciembre, correspondiente a cesantías e intereses a las cesantías. No, el devengo a través del NIT es todos los periodos. En todos los periodos yo tengo devengo. Yo tengo que tener un devengo mes por mes correspondiente a cesantías, intereses, primas y todas las otras prestaciones. Y entonces me van a hablar hoy únicamente del devengo a diciembre 31.
Bueno, y entonces relacionado con la nómina también están los aportes a la seguridad social, que son gastos del empleador y que hacen parte de ese rubro importante. Entonces, ¿cómo se debieron reportar ahí? Si también hacen parte de eso y si ese documento me tiene que soportar todo lo relacionado con el trabajador. ¿Y qué pasa entonces con los otros meses que ya reportamos? Entonces, eso es simplemente una situación de una lucha que cada uno pues tomó su posición de acuerdo a su información y a lo que le permitía, porque muchos dijimos, por prudencia repórtelo, pero el proveedor tecnológico no lo podía hacer y ellos estaban pegados a la resolución porque ellos lo sancionan si no cumplen con la resolución. Y la resolución en todos los apartes, que es esta partecita acá, hace referencia a pago. Entonces ahí queda. La DIAN no se ha pronunciado respecto a decirnos otra cosa distinta, pero el día viernes que estábamos en forma virtual en una charla con unos funcionarios de la Administración de Impuestos de Medellín respecto a todos estos documentos, hicieron una connotación y era que la nómina obedecía a los devengados y deducidos y que era el soporte que hacíamos antes, simplemente que teníamos que hacer una transmisión electrónica hoy. Entonces, ese es como el valle. Entonces, ese oficio nos revolcó, pero esas son las connotaciones que tenemos hoy. Seguramente ustedes me preguntarán más del asunto más adelante, pero ese es el tema que tenía que ver con documentos soportes en adquisiciones efectuadas. Y todo este tema de los documentos soportes que tenemos que tener claro en la compañía, tanto para determinar nuestro impuesto de renta en manera adecuada, como para estar en este mundo hoy del 2022. ¿Listo? Ok, bueno, entonces a partir de este momento vamos a pasar a otro tema muy importante que tenemos dentro de este tema del desarrollo de nuestro seminario de actualización tributaria. Y entonces, ¿qué tema tenemos más acá para ver con ustedes? Y es lo atinente a esta reforma tributaria, Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ese es el otro material que ustedes tienen a continuación. Resulta que el gobierno nacional, a través de toda esa revolución que existió el año pasado y que él necesitaba recursos, le tocó cambiar un proyecto de norma que tenía establecido por allá en los meses de marzo y abril por toda la revolución social que este suscitó y ya en septiembre sacó una nueva norma, nos sacó la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021. Esa ley enmarca varios aspectos, tiene varios aspectos, pero nos vamos a centrar hoy en mirar unos aspectos que tienen que ver con el ámbito tributario. ¿Y qué aspectos tienen que ver con el ámbito tributario? Unas medidas en materia de ingreso, también otras medidas o unos mecanismos mejor de lucha contra la evasión y otros mecanismos que están denominados en la ley como fortalecimiento del gasto social y reactivación económica. Entonces vamos a mirar qué se trata de eso en materia de esta reforma tributaria y que nos toca con respecto a este asunto. ¿Qué nos está diciendo la norma? Vea, el primera medida en materia de ingreso es una norma que, si bien es cierto, uno pensaría que no tenía vida, pero sigue siendo recurrente y que busca que, vea, señor contribuyente, esta busca obtener ingresos, como su esquema lo dice, está en las medidas en materia de ingreso. Pero ¿qué nos está diciendo? Vea, señor contribuyente, ¿de cuál régimen? ¿Del impuesto de la renta o de los regímenes sustitutivos? Entiéndase régimen simple de este mundo, si usted todavía es de esos renuentes a tener involucrados en su declaración todo lo que tiene que tener involucrado y a tener reconocido su realidad económica, le estamos dando una opción, una oportunidad de oro hoy. Le estamos dando para que por favor se acoja a la normalización tributaria. Y entonces esa normalización tributaria, ¿a qué hace referencia? Vean, es una forma de recaudar más, porque le está dando la opción a usted, señor contribuyente, que normalice. ¿Y que normalice qué? Es decir, traiga, dele vida, saque a la luz eso que usted tiene oculto todavía mientras lo investigamos, porque cuando lo investiguemos es más caro sacar a la luz esto. Si la DIAN le toma todos esos activos que usted tiene omitidos, esos pasivos inexistentes, eso sale más caro. Teniendo claro que por todos los compromisos de intercambio de información con la DIAN ya está dando pasos grandes a encontrar esos activos que yo tengo en el exterior. El año pasado vimos que nos reportaron toda la información correspondiente a las entidades financieras de Panamá. Entonces muchos quedamos así, sorprendidos. ¡Ay!
Yo lo tenía, pero nunca había contado, porque pensé que nunca se daban cuenta. Entonces, ahora nos están dando la posibilidad a través de la normalización de decir, voy a regularme, voy a traer. ¿Qué voy a traer? Unos activos que tengo omitidos. O aquí vamos a aplicar normalización, activos omitidos. Los pasivos inexistentes, y también dentro de esa normalización se contempla un tema de la ley de saneamiento. Voy a sanear unos, pero no es para todos. Vamos a mirar con la connotación. Y entonces, ¿qué pasa? Esta normalización tiene una fecha especial. ¿Qué nos dice esa fecha especial? Esta normalización se va a hacer con corte de enero primero del 2022. Entonces, tenemos que tener en cuenta, es muy importante esta fecha, que normalización es a enero primero del 2022. ¿Qué es un activo omitido? Vamos a recordar. Entonces usted tiene que ir por allá a mirar en el artículo 261 y siguientes del Estatuto Tributario en valores patrimoniales que nos define el activo, especialmente artículo 264 que nos están diciendo, vea, el activo económico es el que tiene, usted tiene beneficios económicos de ese activo, tiene un aprovechamiento económico definido tal cual en esta norma como lo define el artículo 264 del Estatuto Tributario, pero que usted todavía no lo tiene involucrado, incluido en sus declaraciones. Entonces le están dando la posibilidad de que hoy lo traiga y lo incluya en sus declaraciones. ¿Qué le están diciendo? Entonces, ¿quién es el que tiene el aprovechamiento económico? La norma le dice, en sentido natural, el titular del bien o el que se beneficia de los rendimientos de ese activo. Todo ese es el que tiene el aprovechamiento económico y que puede hacer esa normalización. ¿Qué le están diciendo? Vean, existen unos pasivos inexistentes. Y entonces, ¿cuáles son esos pasivos inexistentes? Esos pasivos que yo no puedo soportar porque no hay un soporte válido que me diga que es una realidad o que en el cruce tiene validez ese pasivo. ¿Qué es eso como tan complejo de explicar? No, vea, usted se va y mira la norma, artículo 770 del estatuto y 771 del estatuto tributario. Y entonces le están diciendo en los pasivos que el pasivo para los obligados a llevar contabilidad es con sus registros contables, usted ya tiene el pasivo, identifica cuando le prestaron la plata, entró a la contabilidad, tiene el registro contable, entonces usted tiene una prueba que es su contabilidad. Para el no obligado a llevar contabilidad, su pasivo, la norma le está diciendo, tiene que tener un documento de fecha cierta. Entonces, por eso es que decimos que tenga un pagaré pasado por notaría, porque la fecha cierta implica un documento de reconocimiento público ante un notario. Pero la norma también le está diciendo, vea, en caso contrario, si usted no me puede tener ese documento de fecha cierta ni nada, lo importante es, artículo 771, es que yo tenga involucrado ese pasivo en mi declaración, que la otra persona a la que yo le estoy diciendo que lo debe, lo tenga involucrado en su declaración como cuentas por cobrar. Entonces, como esa es la prueba supletoria. Pero estos pasivos, ¿cuáles son? Los que yo no puedo probar, ni porque están en contabilidad, ni porque tengo el documento de fecha cierta, ni porque el otro lo tiene efectivamente cruzado en su declaración de renta, sino es ese pasivo que no me dio la conciliación patrimonial. No me dio, usted creció. Y entonces, como usted creció tanto, necesitaba tener un pasivo para poder justificarlo. Y entonces ese que no me dio, yo lo apunto como un NIT 22222. Entonces, ese es un pasivo inexistente. No tengo a quién identificarle ese pasivo, con quién cruzarlo. Bueno, la norma también le está permitiendo, vea, a normalización se pueden acoger aquellos contribuyentes que en la vida jurídica de los saneamientos anteriores, que fue la ley 1739 del 2014, ley 1943 del 2018 y ley 2010 del 2019, declararon unos bienes, pero no lo hicieron como debería ser, porque en ese momento la norma le decía, usted los tiene que llevar a un valor de mercado y no lo hicieron por cualquier circunstancia. Entonces, hoy es una oportunidad para decirle, usted me lo saneó, pero me lo saneó mal, entonces venga, ajuste ese valor de saneamiento. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de este tema de normalización? Vea, ¿por qué es necesario normalizar? Si usted la DIAN le toma esos bienes, esos activos omitidos, o le descubre ese pasivo inexistente, lo puede sancionar de una forma grave. Enseguida en tarifas vamos a mirar cómo es el ejercicio con la tarifa. Entonces esta es la oportunidad de oro para decirle a todos nuestros contribuyentes, cuénteme eso que usted tiene por fuera que nunca hemos involucrado, a ver si nos da para hacer el proceso de sanearlo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Vea, hay una fecha. 28 de febrero hay que presentar esa declaración. Y esa declaración fue objeto de anticipos que realizamos en noviembre del año pasado.
¿cierto? Un 50% se realizó de anticipo. Esa declaración, que la fecha es febrero 28 del 2022, no permite ninguna corrección o presentaciones temporáneas. O sea, es decir, este es el último momento. Usted la tiene que presentar en ese momento, 28 de febrero antes, si la DIAN no la deja, si no habilita. La fecha es febrero 28, pensamos que únicamente la van a habilitar para ese momento. Entonces no admite corrección, es decir, yo me equivoqué y tengo otro, no admite corrección ni presentaciones temporáneas. Tiene que estar totalmente pagada, porque si tiene un pago parcial o sin pago, no produce ningún efecto legal. Este impuesto de normalización, como han sido todos los otros, la norma llega y nos dice, es un impuesto no deducible en el impuesto sobre la renta. ¿Qué efectos patrimoniales tiene esta normalización? Que es muy importante, que lo miramos que es fecha 1 de enero del 2022. Si usted normaliza un activo, o sea, ya lo saca a la luz, ese activo, que si usted lo tiene en el exterior, lo tiene que incorporar en la declaración de activos en el exterior, que vamos a presentar ahora, que tiene corte esa declaración de activos en el exterior, 1 de enero del 2022. Entonces ahí lo tiene que involucrar. También que es ya ese bien que usted trae o eliminar ese pasivo, el efecto patrimonial va a ser en renta de 2022 y ese justifica todos los efectos patrimoniales. ¿Qué le está diciendo? Esta opción lo libra a usted de tener cualquier tipo de sanciones a nivel tributario, penal y cambiario. Si lo buscan, esta es la posibilidad de que usted lo haga y mañana ya usted le diga, no, ya no me pueden requerir porque yo ya legalicé, ya no tiene esos problemas cambiarios, ni penales, ni tributarios de sanciones por tener omisión de activos o pasivos inexistentes. Pero la norma también le está diciendo, ojo, que esta opción no me va a respaldar o no me va a legalizar un activo producto de un acto ilícito, ¿cierto? De una actividad o negocio ilícito o de lavado de activos. Ese no sirve para ese tema. Y entonces también que nos está trayendo la norma, vea, también le está diciendo, mire señores, usted esta normalización la puede aplicar también a todas esas figuras que usted tiene a través del exterior, que se sacan pues unas fundaciones de interés privado, unos trusts, todos estos vehículos de inversión, seguros con componente de ahorro material, cualquier otro negocio fiduciario que usted tenga en el exterior, también lo puede traer a la luz, normalizar, pero tenga en cuenta que ese negocio fiduciario del exterior le va a aplicar el principio de transparencia cuando esté involucrado un activo subyacente. Es decir, usted tiene una fundación de interés privado en el exterior con unos dueños, pero cuando finalice ese proceso de esa fundación o en ese hecho fiduciario, usted va a ser dueño es de un bien inmueble que está en Colombia. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Desaparezca el velo como de ese derecho fiduciario y vamos a conservar estos bienes como el costo fiscal de ese bien inmueble. Entonces, de los activos que están inmersos en esos derechos fiduciarios del exterior, en todas estas situaciones, yo lo tengo que mirar, es por lo que obtengo por ese derecho. ¿Qué me queda después de tener ese derecho? ¿Qué queda después de liquidar esa fundación? ¿De qué va a ser dueña? De ese activo subyacente. Entonces, ese aplica el principio de transparencia. Entonces, le están diciendo también a todo esto que está en el exterior, entiéndase o se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia. Muy importante porque también a través de esta normalización se busca un objetivo de determinar quién es el beneficiario final de estos bienes en el exterior. Viene el asunto, bueno, ¿y cuánto nos cuesta normalizar? Listo, entonces, ¿cuánto nos cuesta normalizar estos bienes o qué debemos hacer por la normalización? Vea, entonces la normalización le está diciendo, usted me paga un 17%, esa es la tarifa de la normalización, un 17%. ¿De qué? De esos bienes. Y entonces, ¿usted cómo lo mide o cuál es la base gravable? Si es un activo omitido por el costo fiscal, según lo establecido en el estatuto tributario, entonces usted se va a ir a repasar todas las reglas del costo fiscal. O también si es un pasivo inexistente, o sea, va a desaparecer esa mentirita que usted tiene del pasivo que le sirvió para la conciliación patrimonial, tiene que ir a mirar las reglas del valor fiscal de los pasivos o por lo menos por el último valor mentiroso por el cual declaró ese pasivo inexistente. Entonces, esa es la base sobre la cual usted va a tasar un 17%. Pero la norma le está diciendo, vea señores, usted puede bajar esa tarifa
de ese 17% a un 50%, va a ser una reducción de un 50%. Entonces va a ser una tarifa de un 8.5%. Pero cumpliendo ¿qué? Debe cumplir algo muy importante, es que esos bienes que usted tiene los traiga a Colombia, los repatríen en Colombia todos esos recursos y que los traiga y los invierta con vocación de permanencia. Entonces el tiempo, la norma que le está diciendo, ¿cuándo los debe traer? Hasta diciembre 31 del 2022. Y esa vocación de permanencia está medida en 2 años contados desde diciembre 31 del 2022, pero con una connotación importante. Miren esto dentro de la base global. Acá estamos haciendo referencia a costo fiscal o valor fiscal y declarado, pero cuando yo voy a optar por este 50%, la norma me está diciendo los debo traer a valor de mercado, que es otro valor totalmente diferente. Bueno, Ángela Mesa, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un activo omitido, un pasivo inexistente y no hago esto? ¿Qué riesgos tengo? Entonces, ¿usted qué riesgos tiene? Existe una norma, artículo 239-1 del Estatuto Tributario, que le dicen, cuando le pillen ese activo omitido, ese pasivo inexistente, eso computará como renta líquida agravable. Es decir, se va a la tabla que usted tenga, sin ninguna depuración, ese valor y pagará esa tarifa, pero no se queda solo ahí. También la DIAN le aplica la sanción por inexactitud, que está contemplada en el artículo 648 del Estatuto Tributario, que esa sanción por inexactitud hace referencia a un 200% sobre estos activos omitidos o pasivos inexistentes. Entonces, hagamos simplemente un ejercicio aquí matemático. Les voy a contar un ejercicio que ustedes no tienen ahí. Si yo tengo un contribuyente, que está, persona natural, que está en el grupo 4, en el intervalo 4 de renta, que es una renta líquida agravable de 315 millones de pesos, que más o menos tiene una tarifa del 35%, y tiene un activo omitido. Él me dijo, vea, yo tengo por allá 100 millones de pesos, un activo omitido. Si usted no hace nada y la DIAN le coge ese activo omitido, llega y se le vuelve renta líquida agravable. ¿Y qué es renta líquida agravable? Lo lleva a la tarifa de renta, que yo que les dije qué tarifa era, un 35%. Entonces, por ese activo omitido, usted tendría que pagar 35 millones de pesos. Pero no se queda ahí. Usted le da una sanción del 200% que corresponde a una sanción de inexactitud. Entonces usted tendría que pagar 35 millones más 200%, que son 70 millones. Por esos activos de 100 millones de pesos, usted tendría que pagar 105 millones de pesos, nada más involucrados en el tema del impuesto y la sanción. Pero si usted se acoge hoy, tiene que pagar únicamente el 17%. Entonces, esa es la ventaja. Bueno, seguimos acá. El tiempo es oro, va corriendo. Les pido pues ahí que nos tomemos otros minuticos con las disculpas pues del caso, porque entiendo que prometimos que la charla era hasta las 11, pero creo que nos vamos a extender un poquitico, pero aquí vamos. ¿Qué cambios importantes se trajo en las medidas de materia de ingreso? Y es el cambio en la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué nos dijeron? Teníamos en mente que la tarifa de renta para el año 2022 sería una tarifa del 30%, pero llegó la norma y dijo, no, ya necesito incrementar el ingreso, vamos a pasar una tarifa del 35%, la tarifa general del impuesto de renta. Es decir, esas otras tarifas que están establecidas por debajo de la tarifa general, el 9% y eso se conserva. Pero esta tarifa del 35% tiene un impacto grande en aquellas tarifas de impuestos que hacen referencia a las sociedades SOMAA, a la CESE y a las que están acogidas a la ley 1429. ¿Por qué tiene un impacto? Porque estas tarifas están medidas sobre la tarifa general. Entonces, si la tarifa general cambió, cuando él diga, usted va a tener el 50, el 25 de la tarifa general, a usted se le incrementó esa tarifa general. La norma no queda ahí. ¿Recuerdan ese vuelo que hacía referencia a las entidades financieras? Que ellos iban a pagar una sobretasa. Entonces le dijeron, vea, instituciones financieras que van a tener una connotación cuando sus rentas gravables superen, sean iguales o superiores a 120.000 VTs, ustedes tendrán que pagar 3 puntos adicionales sobre esta tarifa general. Entonces, estas instituciones financieras tendrán que pagar una tarifa del 38%, porque son 3 puntos adicionales cuando cumplan esta condición. Pero ¿cuándo es aplicable estos 3 puntos adicionales o hasta cuándo va? De 2022 hasta el 2025.
¿cómo van a pagar estas instituciones financieras esta sobretasa o estos puntos adicionales mejor? Lo van a pagar en forma anticipada con la declaración. Deben liquidar un anticipo del 100%. En nuestro calendario, que lo pueden ver en nuestras publicaciones en la parte final o en el librito pequeño que es el calendario, también tenemos involucrado estas fechas, porque ellos ahora con la presentación de la declaración de renta del 2021 tienen que calcular este anticipo del 100% a esos 3 puntos adicionales. Entonces, eso le va a generar más recursos al Estado colombiano y con razón, con absoluta razón. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo les parece? Que nosotros tenemos dentro del artículo 115 del Estatuto Tributario, que nos habla de los impuestos que podemos tratar como deducción, tenemos uno muy especial, que es el impuesto de industria y comercio. Entonces, tenemos claro que existe un tratamiento de ese impuesto de industria y comercio y que nos daba una opción, la norma. Y entonces la norma antes nos estaba diciendo, existía un parágrafo 1, pero dentro de las derogatorias del artículo 65 de esta ley 2155, nos dijeron que ya no queda vigente ese parágrafo. Y ese parágrafo, ¿qué nos decía? Que era hasta el 100%, voy a volver a compartir aquí la pantalla para que tengamos, que este porcentaje del inciso cuarto, que era el contribuyente podrá tomar como descuento tributario en el impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de industria y comercio pagado en el año, ¿cierto? Ese 50%. Entonces ya nos daba la norma la posibilidad de que eso lo lleváramos al 100% como descuento tributario, pero ya fue derogado, es decir, queda como estábamos. Podemos tomar hasta el 50%. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Tenemos que recordar que en el tema de industria y comercio, los contribuyentes tenemos una opción. Si yo lo voy a tomar como deducción, tengo que tener en cuenta que ese impuesto debe corresponder al 100% del devengo. Entonces nos vamos a ver el principio de causación, el devengo que debo cumplir, y ligado al artículo 115-1 del Estatuto Tributario, nos dice que ese devengo va a ser una deducción siempre y cuando yo lo pague antes de la presentación de la declaración de renta. O la otra opción que tenemos con el impuesto de industria y comercio es tomarlo un 50% como descuento tributario, es decir, disminuyendo ese impuesto que tenemos de renta, nada más el 50%, pero lo efectivamente pagado durante el año. Entonces esas son las opciones. Entonces pensábamos que nos iba a quedar una opción de llevarlo al 100%, pero seguimos estando en un 50%. Dentro de todas estas medidas que siguen a continuación, que son unas medidas muy importantes para conocer, y es, vea, llegó una, en la inscripción al RUT de oficio. Entonces, ¿qué pasa? La DIAN tiene amplias facultades, está pendiente de reglamentación, de decir, yo voy a ir a buscar información. ¿Dónde voy a ir a buscar información? Vea, a estos entes, el Departamento de Planeación Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y Migración Colombia. Yo voy a ir a buscar información para registrar o inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural que sea sujeto de obligación. Es decir, van a ir a preguntar cuándo salió del país, cuándo pasó por la puerta, cuándo hizo el proceso. Entonces van a hacer ese tema de esa inscripción oficio en el RUT. ¿Qué llegó también dentro de estos mecanismos de lucha contra la evasión tributaria? Entonces, dentro de estos mecanismos de lucha contra la evasión tributaria, tenemos uno muy importante y que llegó un cambio, un sistema de facturación. Está resaltado, pendiente de reglamentación. ¿Y qué nos dijeron en ese sistema de facturación que está pendiente de reglamentación? Vea, lo siguiente. El sistema de facturación electrónica, como estaba concebido hasta antes de la norma y hoy, sin ese decreto reglamentario, comprende la factura electrónica y los documentos equivalentes, pero le dieron la posibilidad a la DIAN que incorpore dentro de este sistema de facturación otros documentos electrónicos que él quiera. Es decir, el de la DIAN, el administrador de impuestos, puede decir, vea, yo quiero tener un documento electrónico para la retención. Entonces vamos a implementar el documento electrónico para la retención. Yo quiero tener un documento electrónico que sirva para soportar las donaciones. Entonces vamos a tener ese documento electrónico. Entonces se les dio esa posibilidad vía libre a que tuviera ese documento electrónico. También va a tener unos documentos equivalentes que están los que están vigentes, pero se le dieron facultades para que el administrador de impuestos empiece a regular esta materia de estos documentos equivalentes que acabamos de mencionar.
Y también le están diciendo, vea, señores, plataformas de comercio electrónico, ustedes deben tener a disposición un servicio que permita una entrega de factura electrónica. Es decir, ustedes ya no se van a quedar así solitos con la transacción ahí, sino que ustedes, plataformas de comercio electrónico, también me tienen que empezar a cumplir con el tema de facturación electrónica para poder controlar, porque por ahí se van muchas cosas que no han quedado soportadas. Entonces, la administración de impuestos tiene esa facultad de ir a vigilar a estas plataformas electrónicas. Se dio cuenta que este mundo virtual nos llevó a muchas negociaciones en este mundo, entonces hasta ahí va a quedar el sistema de facturación electrónica. Ellos tienen que hacer factura electrónica. Pero no se quedó ahí el mundo con esta reglamentación que está pendiente. Vea, señor, usted es el adquiriente del bien o servicio. Tenga en cuenta cuando salga esta reglamentación que cuando usted esté frente a una operación de crédito, cuando usted esté frente a una operación de crédito, va a tener que hacer una aceptación de esa factura electrónica. Entonces tiene que tener una aceptación expresa de esa factura electrónica para poder tener, o un acuse de que recibió y aceptó esa factura, para poder tener derecho a tomarla como soporte, costo, gasto o deducción. Entonces eso es el futuro que nos espera. Usted va a tener que implementar dentro de la compañía, tener la forma de validar que aceptaron esa factura. Nosotros nos quedábamos tranquilos porque decíamos, ya corresponde la operación, se da la aceptación tácita, que también está establecida en el Código de Comercio en el artículo 773, entonces uno quedaba tranquilo con eso, pero ya tenemos que conservar, apenas salga el decreto reglamentario, esa aceptación de esa factura por las operaciones que no son de contado a crédito. Viene ese mundo que recordamos ahorita con esa estrellita del documento POS. Y entonces, ¿qué dijo la Administración de Impuestos? Cuando yo reglamente este documento POS, señores, ¿usted qué está vendiendo? Yo le dejo seguir vendiendo con documento POS, pero pare. Tiene que tener en cuenta y controlar que únicamente será válido el documento POS para usted como vendedor hasta la cifra que llegue a 5 VTs. A partir de 5 VTs, o de 6 mejor, 5,1 VTs, 5,5 VTs, usted sí o sí ya me tiene que facturar a través de factura electrónica. Pierde validez el documento POS cuando entre en vigencia el decreto reglamentario por operaciones superiores a 5 VT. Hoy estamos como estamos. Listo. También se realizó una modificación o se incorporó dentro de la norma que no transmitir en la debida forma estos documentos del sistema de facturación, que es la factura electrónica, los documentos equivalentes, y los otros que se vayan inventando o adicionando adentro de todo este sistema de facturación electrónica, tendrá una sanción muy conocida por nosotros que está regulada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, hasta ahí tenemos pues como este tema de facturación. ¿Qué más bien? Eso no se queda ahí. Este sistema nos trajo más cositas. ¿Cómo le parece? Este está lo más de bueno, el que sigue a continuación. Gracias a los que siguen ahí y estamos haciendo esta labor. Vea, resulta que va a haber un tema, pasé la diapositiva, pero es la DIAN puede crear una factura, o se le da vida a que ella expida una factura que se llame la factura de renta, ¿cierto? Es una factura de renta, aquí la tenemos pues dentro de esta diapositiva, que es determinación del impuesto sobre la renta mediante una factura que está pendiente de reglamentación. Y entonces, ¿qué está pendiente de reglamentación esa factura? ¿O a qué hace referencia esa factura? Vea, la DIAN, a través de toda la información que tiene en sus sistemas, puede montar su declaración y se la envía al contribuyente, o la publica en la página web o se la envía al correo electrónico que usted tenga en el RUT, y cuando se la envíe a ese correo electrónico que usted tenga en el RUT, y a partir de esa publicación usted tiene 2 meses para actuar, y entonces en esos meses para actuar usted tiene que decir voy a declarar. Entonces declaro como mínimo con lo que la DIAN ya le está contando, le está diciendo, es como vea, ya le está haciendo la declaración sombra, pero ya tiene una factura electrónica, con la connotación de que esta factura electrónica presta mérito ejecutivo. Si usted no hace nada con eso, si usted se queda callado y no hace nada, la DIAN después puede iniciar un proceso porque esto presta mérito ejecutivo, pero está pendiente de reglamentación este tema.
pero es a la mira, o sea, no se sabe para qué tipo de contribuyentes, pensamos que es para todo tipo de contribuyentes, que le dará al cruce, le dirá, esta es su declaración, como mínimo usted me debe declarar esta partecita y ya desaparece ese mérito ejecutivo cuando usted hace voluntariamente su declaración incorporando como mínimo esto. No me imagino yo uno discutiendo en este proceso de yo voy a declarar toda la información que tiene la DIAN para decirle si es mío, no es mío, si aplica, no aplica. Entonces tenemos ese proceso dentro de esta información que estará vigente a futuro. ¿Qué más sigue dentro de este tema de reforma tributaria? Que es un tema pues amplio para ver. Vea, se dan unas facultades para un intercambio automático de información que están establecidas en el artículo 631-4 del Estatuto Tributario. Pero la norma le está diciendo que pendiente de reglamentación. Yo me encontré con la sorpresa que ya hicieron referencia a que este intercambio automático de información va a estar incorporado o trajeron unas especificaciones de estos compromisos internacionales, porque esto obedece a los compromisos internacionales de intercambio de información que tiene la DIAN y que nos va a decir, va a haber otros sujetos que tienen que reportar información y esa información tiene que cumplir con unos estándares y prácticas internacionales que la DIAN pidió una resolución, la 131 de diciembre de 2021, en donde hace una modificación a ese informe país por país. Y entonces en esta modificación de ese informe país por país ya incorporan este esquema a este tema del reporte automático de información. Es decir, ya traen los estándares que necesita cumplir Colombia para el intercambio de información a nivel internacional. Entonces, bueno, este es otro mecanismo. A continuación, ¿qué viene dentro de este esquema? ¿Qué nos toca dentro de este esquema? Un tema que está muy esperado, muy anhelado por todos nosotros y que tiene que ver con la definición de un beneficiario. Que la norma lo trajo hoy, nos cambió el chip, dijo, ya todos vamos a hablar de beneficiario final. Entonces, en la norma que veníamos hablando de beneficiario efectivo o beneficiario real, ya lo vamos a entender como beneficiario final. ¿Y quién es el beneficiario final? Vea, es una persona natural que cumpla con estas condiciones. ¿Y qué condiciones debe cumplir esa persona natural que sea catalogada como beneficiario final? Entonces hay un esquema, ustedes lo tienen en 3 partes, que hace la clasificación de esa persona natural. Le están diciendo, quien actuando en forma individual o conjuntamente posea, sea titular, directo o indirectamente, ¿de qué? Vea, del 5% o más del capital de la compañía o de los derechos de voto. O se benefician un 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos que tenga la compañía. Entonces usted ya me va a clasificar a ese beneficiario con esa parte. Si usted no lo encuentra por ahí, tiene otra opción de encontrar ese beneficiario que sea una persona natural. Y es aquella persona natural que ejerza control sobre la persona jurídica por cualquier medio diferente a esto, es decir, diferente a obtener el 5% del control por tener las acciones o votos o los rendimientos, pero es la persona que ejerce el control, que está detrás de. Entonces, usted, ese es su beneficiario final. También a quién le está diciendo la norma. Vea, cuando usted no puede hacer ni lo uno ni lo otro, porque no identifica por el 5% más, ni por quien ejerza el control, ¿usted qué tiene que hacer? Vea, ir y buscar o determinar que es beneficiario final la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una autoridad mayor dentro de este tema. Entonces le están diciendo, vea, si no lo cumple por acá, ojo, representante legal, que si usted no tiene la posibilidad de identificar quién es el beneficiario final dentro de su compañía, usted va a aparecer reportado como beneficiario final, a no ser que usted pueda probar que hay otra persona que tiene más autoridad para tomar decisiones dentro de la compañía. ¿Qué también le está diciendo la norma dentro de esto? Vea, es que esta parte, esta definición que estábamos haciendo acá de este beneficiario, esta definición hace referencia a las personas jurídicas, cómo filtrarlo dentro de las personas jurídicas. Pero la norma también le está diciendo, vea, existen otras estructuras que no tienen personería jurídica. O podemos decir, es una estructura similar, que son fiducias, que yo constituyo y todo. Entonces le está diciendo, usted me tiene que identificar ese beneficiario final dentro de estas estructuras. ¿Como quién?
o es el fiduciario, fiduciente, beneficiario, constituyente, o el que tiene una posición similar o equivalente dentro de esto, el que suscribe ese contrato de fiducia o cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo o final o que tenga derecho a gozar o disponer de los activos, beneficios o resultados o utilidad de esta figura que no tiene personería jurídica, pero que usted suscribió y está realizando una actividad con ella. Con esta norma que viene a colación, una derogatoria expresa del parágrafo cuarto del artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Vamos a ver, tenemos bastante tema de esto, pero voy a terminar mi charla magistral hoy. Mañana quedará otro pedacito, ahí nos distribuimos el tiempo, que yo vengo mañana con otro tema muy importante, pero voy a ver hasta RUP y los otros temas de la reforma los voy a dejar para mañana para no pasarlos pues tan de largo, que son muy importantes, pero creo que este de beneficiarios efectivos los tenemos que ver en este momento. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Hasta ahí ya quedamos claros, ya tenemos que hablar en nuestro mundo de beneficiario final. Y entonces esto entra a regular y nos traslada una obligación. Y entonces esta obligación que nos dijo, vea, créase, ya se le da vida al registro único de beneficiarios finales, artículo 631-6 del Estatuto Tributario. ¿Y quién le está diciendo son los obligados a hacer o quiénes tenemos que tener en claro esta norma y cómo va a ser este registro único de beneficiarios finales? Entonces, ¿quiénes son los obligados? Vea, todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, es decir, todo el mundo que sea una entidad nacional con o sin ánimo de lucro, incluyendo aquellas cuyas acciones se transan a través de la bolsa de valores. O sea, todo el mundo tiene que hacer un registro único de beneficiarios finales, que ya vamos a ver cómo es. Aquellas entidades que son establecimientos permanentes. También viene a colación una nueva denominación y la vamos a ver porque le están diciendo, vea, todas esas estructuras que no tienen personería jurídica o similares, cuando sean creadas o administradas o regidas por las normas en Colombia. Es decir, las tienen por allá esos trucs, esas entidades en el exterior, pero se rigen por todas las normas colombianas. Lo que lo regula es acá, ellos también tienen que reportar este registro único de beneficiarios finales, siempre y cuando el fiduciario de posición similar sea residente fiscal en el país, el que esté detrás. También le están diciendo, vea, esas personas, ahí dije una connotación y corrijo, este punto anterior habla de las estructuras de personas jurídicas o similares sin personería jurídica que estén ubicadas en Colombia o reguladas por la norma en Colombia. Porque el otro punto le está diciendo, vea, esas personas jurídicas extranjeras o estructuras de personas jurídicas que esos activos estén ubicados en Colombia y representen más del 50% total de los activos según sus estados financieros. Es decir, si esa entidad se fue para el exterior, pero realmente lo que está detrás de esa entidad es unos activos que corresponden a más del 50% y los activos están ubicados en Colombia, por más que esa estructura esté en el exterior, ella está obligada a este RUB, a este registro único de beneficiarios finales. Y entonces, ¿qué es eso, Ángela Mesa? Contanos a ver qué es eso. Vea, como no teníamos suficiente información exógena para reportar, llegó esto como otros formatos de información exógena. Y entonces son dos formatos que tenemos que presentar. Uno que se ubica con el número del 2687, que es el reporte de beneficiarios finales. Y otro que es el 2688, carga de beneficiarios finales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Vamos a mirar qué tenemos que hacer con este asunto. Pero dentro de la norma nos especificaron o nos dieron colación unas sanciones. Y entonces, ¿qué sanción es? Si usted no cumple con estos requisitos a hacer este registro de los beneficiarios finales, está abocado a una sanción que está establecida desde hace rato en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Pero delicado. Vea, cuando usted le pidan esta información, la DIAN, cuando le pida esta información y usted no la dé, la sanción suya va a estar en esa que nos da nervios, que vamos a ver mañana, que es el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y también le están diciendo, vea, es que nosotros necesitamos esa información para otro tipo de situaciones civiles o penales. Y entonces si usted no la tiene, no la da, puede tener una sanción penal o civil por la omisión de esta información. Y entonces, ¿cómo es o cuándo tenemos que hacer esto? Entonces, queda claro que esto va a ser una información en medio magnético,
que casi que todos la tenemos que reportar, sea porque somos una entidad nacional que cumple las normas, un establecimiento permanente, porque somos una entidad sin personería, pero está regulada por las normas colombianas, o porque siendo una entidad del exterior, los bienes que están detrás de esa entidad del exterior corresponden a más del 50% más del total de los bienes medidos en los estados financieros, y como ya se van a tener estados financieros consultados en forma internacional y otros reportes, entonces pueden determinar eso, y esos bienes están ubicados en Colombia, esa estructura del exterior le toca reportar esto. Entonces, para este reporte, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar el RUT y reportar. Entonces, la norma llegó y nos colocó una fecha, porque ya salió pues una resolución que hace referencia a eso, creo que es la 167, que hace referencia a esto y nos dijo, vea, esa resolución empieza en vigencia el 15 de enero. Entonces le dijeron, vea, los que estamos creados, constituidos, que tenemos personería jurídica, hasta, o estamos constituidos de corte 15 de enero para atrás, o sea, viejitos, los viejitos hasta el 15 de enero tendrán un plazo para hacer este reporte hasta el 30 de septiembre. Y entonces ese plazo, ¿qué implica? Usted tiene que actualizar el RUT diciendo va a haber una responsabilidad que es informante de beneficiario final y realizar el registro único de beneficiarios finales. Y entonces las empresas que tienen o las estructuras con personas jurídicas que se empiezan a crear, ¿cuándo tienen que hacer ese reporte? Lo van a tener que hacer dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT. Entonces, dentro de esos 2 meses siguientes a que se inscriban en el RUT, tienen el plazo para colocar esa responsabilidad. Pues si usted ya se va a inscribir en el RUT desde el 15 de enero, diga de una vez que usted es un informante de beneficiarios finales, pero tienen dos meses para reportar. ¿Y qué pasó? Como estamos hablando de unas estructuras, y quiero que nos quede eso como claro, que nosotros antes pensábamos que la DIAN vigilaba lo que tenía personería jurídica o se asimilaba. Ya estamos llegando a que va a vigilar a todo lo que se mueva, a todo lo que creemos como negocios, como vehículos. Entonces nos están diciendo, vea, para esas entidades que no tienen personería jurídica, se habilitó un registro. Entonces ese es un registro que se llama el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica, el CIESPJ, así se llama, que está a cargo de la DIAN. Entonces, estas estructuras que están constituidas del 15 de enero hacia atrás también tendrán un plazo hasta el 30 de septiembre para registrarse en ese sistema y hacer el reporte de los beneficiarios finales. Y si yo estoy hoy con mis abogados, con los asesores, creando una nueva de estas estructuras sin personería jurídica, cuando la cree tengo un mes adicional para realizar ese reporte. Entonces, este es el tema relacionado con este registro único de beneficiarios finales hasta ese punto, haciendo claridad que esa resolución 167 hace una connotación muy importante respecto por allá en un parágrafo 2, creo que del artículo 6 de la resolución, si no ahorita lo buscamos, en el que está diciendo, vea, si usted es un obligado a reportar ese RUP, pero dentro de sus dueños, usted emitió acciones, tienen disponibles al portador y todo, y son personas jurídicas, entonces yo qué reporte. Le dijeron, no, usted me reporta los datos de esa persona jurídica. Entonces usted en ese RUT me va a dar los datos de esa persona jurídica como cumplimiento de este RUT. Entonces zanjando todas esas preguntas que nosotros siempre teníamos y dentro de la estructura, ¿quién reporta? Listo, entonces vamos a hacer ese esquema. Nos quedan varios temas de la reforma que mañana acomodaremos con el espacio, pidiéndoles disculpas pues que me extendí un poquito acá y que tengan un poquito de disponibilidad porque mañana tenemos unos temas muy apasionantes. En la primera parte miraremos unos temas de IVA y otros temas de jurisprudencia y doctrina también, y información exógena, medios magnéticos, que mirarán pues también en esa parte. Entonces ahí acomodaré, antes de empezar la información exógena, este tema que tiene que ver con los otros aspectos de la reforma para no verlos así. Entonces, como estamos aquí en el tiempo y lo prometido y el tiempo es oro, son las 11:18 aquí en el reloj de mi computador, vamos a tomarnos hasta las 11:25, más o menos 7 minuticos, para que nos estiremos, para que den espacio, para que la profe en este momento respire, tome agüita y nos den paso para las preguntas. Ya están a punto de cerrarse esas inquietudes para que las resolvamos. Entonces, estírense, tómense un cafecito y nos vemos a las 11:25. Mil gracias, mil gracias.